Ok, ya está. Supuestamente ya estamos grabando y está la pantalla abierta, ¿no es cierto? Ok. Bueno, vamos a continuar con la clase que terminamos en los macronutrientes y micronutrientes y habíamos dicho que ambos son responsables por el crecimiento y desarrollo de la planta. Hace algunos años un estudiante en la clase de cultivos agroindustriales, que también doy a cuarto año, los estudiantes de agronomía, me preguntó que, este, que, que si la importancia de los micronutrientes es igual a la de los macronutrientes. Entonces, la respuesta fue claramente un sí. La importancia de ellos es igual. Ahora, las cantidades que se aplican o que la planta requiere son mucho menores. Y entonces da la idea o la percepción de que el micronutrientes, no hay problema. No les ponemos atención a la hora de preparar un plan de fertilización, que vamos a entrar ahora a conocer un poco de lo que es fertilizante y fertilización para luego hacer un plan de fertilización para los suelos. Entonces les decía que los macronutrientes son NPK, magnesio, azufre y calcio. Y los micronutrientes, hierro, cloro, magnesio, boro, zinc, cobre y molibdeno o molibdeno. Una vez que sabemos eso, entonces vamos a leer un poco, a estudiar un poco lo que es las funciones que cumplen cada uno de estos principales 6 o 9 nutrientes que tenemos acá. Primero tenemos el CHO, que es el carbono, hidrógeno y oxígeno. Y el carbono, como ustedes pueden ver en la columna número 3, ¿verdad? Entra en forma de CO2 como gas. Y en la columna número 3, en una planta, podemos encontrar en una planta en general, entre un 40 a un 44% de carbono. Y aquí van ustedes a poder calcular la relación carbono-nitrógeno cuando lleguemos al nitrógeno. Entonces, perdón un segundito. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Estimados estudiantes, me permiten un minuto menos, que voy a traer unas muestras de un fertilizante que quiero mostrarles el día de hoy. Ya regreso en un minuto. Bien, doctor. Delmer. Oh. Tenés una semana chapeando esa platanera y nada, man. Es banano, es banano, banano. Esa bananera, perdón. Es una plantilla en recuperación ahí. Estamos apuntando a 3.600 cajas por hectárea. Larry, entonces vas a contestarle a la señora. Disculpe. Te respondo en el chat. Que responda. Yo digo que sí.
Muy bien, gracias. Disculpen que aquí tengo unas muestras de fertilizante que les enseñé para algunas personas que no, pues, no son agrónomos y no han tenido la oportunidad de conocer las presentaciones que aparecen en los fertilizantes. Aquí tenemos entonces la función. El carbono es parte de los compuestos orgánicos de la planta. Todo compuesto orgánico que existe en la planta tiene que ver con el carbono. El oxígeno, que está en una concentración similar, o sea, en todos los compuestos orgánicos existe el oxígeno. Y el hidrógeno, que está un 6%. Entonces un 40, 40, 45, 45 y el hidrógeno, que tiene un 6%. Ahora nos vamos al nitrógeno, que es uno de los primeros ingredientes que pensamos nosotros cuando pensamos en un cultivo. Acuérdense que estamos entrando ya a la sección de manejo de cultivos en la parte de absorción de nutrientes. Entonces, el nitrógeno dijimos que tiene dos formas en la columna número 2, dos formas básicas de ser absorbido. Como nitratos, el nitrato es NO3 con carga negativa y como amonio, que es NH4 con carga positiva. Entonces, eso es lo que hace que el nitrógeno sea esencial, sea fundamental, porque tiene dos formas diferentes, con cargas diferentes en que es absorbido. Generalmente los otros nutrientes o son absorbidos todos ellos con carga positiva o son absorbidos con carga negativa, todos ellos. Pero en el caso del nitrógeno es curioso de cómo el nitrato tiene la carga que en su mayoría la planta absorbe nitratos, en su mayoría, ¿ok? Que quede bien claro. Pero también absorbe amonio en su minoría, pero también es una forma que la planta absorbe o la puede ver, la puede leer. Más luego vamos a hablar de algunas particularidades en el nitrato y el amonio cuando miremos fertilizantes, pero en este momento esa es la forma. Miren que tiene del 1 al 4%. Si hacemos la relación carbono, nitrógeno, 40% versus 4% es el 10%. ¿Cuál fue la relación que dijimos que era en general una relación saludable para carbono, nitrógeno? ¿Alguien que me diga, por favor? Deberían de tenerlo ya así. 8 a 12. De 8 a 12. Y el promedio de 8 a 12 es 10. Entonces, más o menos este número, si queremos un promedio, podemos decir en promedio 10%. Perdón, sí, 10%, o sea, una relación de 4 a 1, o sea, 40 a 10, que nos da un 10%. Un 10, perdón, no es por ciento, es un índice, un 10, y el nitrógeno de 1 a 4%. O sea que las plantas realmente contienen del 1 al 4% de nitrógeno. Si queremos nosotros buscar mayor concentración de nitrógeno en las plantas, por ejemplo, los pastos, vaya. Los pastos, lo que hacemos es una sobrealimentación de nitrógeno para que la planta crezca más y también tenga un mayor contenido de nitrógeno en la planta en sí. ¿Okay? Ahora, el potasio entra como un ion positivo univalente a una cantidad en la tercera columna de 0.5 a 6%. Entonces vemos que el potasio es extremadamente importante también. Se pone en cantidades iguales o mayores que el nitrógeno. Por tanto, cuando nosotros vamos a fertilizar un cultivo, depende del requerimiento de cultivo, y eso es lo que vamos a hablar como introducción aquí en la siguiente transparencia, perdón, en la siguiente presentación, pero el potasio es un elemento que se requiere en grandes cantidades por los cultivos, cualquiera que sea el cultivo en el cual ustedes están trabajando. Ahora, vamos a lo que es, y el fósforo, fíjense bien que también se requieren cantidades
menores que los anteriores, pero en cantidades similares, que es de 0.2 a 3.5%. Aquí es un ion bivalente, o sea, divalente, con carga positiva, el calcio, que se absorbe en las plantas. Y aquí vamos a ver las funciones de estos tres, ¿verdad? Primero, el nitrógeno es el elemento fundamental de la clorofila. La clorofila tiene un átomo de magnesio en el centro, coordinando con cuatro elementos nitrogenados. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos proveerle suficiente clorofila a la planta, tenemos que fertilizar con el requerimiento de nitrógeno que tiene la planta. Si no le ponemos suficiente nitrógeno, quiere decir que nosotros estamos poniendo en riesgo de que la planta pueda tener suficiente clorofila. ¿Qué sucede cuando una planta no tiene suficiente clorofila? Entonces, la coloración verde intenso o verde azul casi, o verde gris oscuro, son coloraciones que indican la presencia de grandes cantidades de clorofila en la planta. Si no tiene suficiente clorofila, entonces la planta tiene un color amarillento o verde claro, muy claro. Y nosotros tenemos que sospechar que tiene deficiencia de nitrógeno. Una coloración amarillenta y una coloración verde clara, muy clara. Entonces, el nitrógeno es importante para eso. Los aminoácidos son las bases fundamentales de las proteínas. Y los aminoácidos, muchos de ellos, una gran mayoría de los aminoácidos tienen componentes de nitrógeno en su estructura molecular. Y por tanto, los aminoácidos, al ser compuestos, tienen que tomar el nitrógeno de la planta. O sea, al ser sintetizados todos estos aminoácidos, la maquinaria que sintetiza estos aminoácidos tiene que tener suficiente nitrógeno para poder pegárselo a todos estos aminoácidos nitrogenados que nosotros ya conocemos. Son parte de las proteínas. Las proteínas tienen gran cantidad de nitrógeno en ellas. Los ácidos nucleicos. Ustedes saben que un ácido nucleico tiene una base, la espina dorsal de los ácidos nucleicos son azúcares con bases nitrogenadas. Entonces las bases nitrogenadas provienen pues de el nitrógeno que nosotros aplicamos. La clorofila ya lo hablamos y hay muchas coenzimas que son activadas mediante la adición de nitrógeno. Por tanto, el nitrógeno es extremadamente importante, es un elemento muy movible, tanto dentro de la planta como en el suelo, y permite que haya esa oportunidad de la planta de absorberla del suelo, porque tiene las dos formas que dijimos, y por tanto realizar las funciones que hemos estudiado acá. En el potasio es un elemento que forma parte, este es uno de los principales funciones del potasio, activador de muchas enzimas. Perdón, antes de esto, quiero decir que el nitrógeno entonces es el responsable del crecimiento de la planta, ¿verdad? El potasio, activador de enzimas y apertura y cierre de los estomas. Estas dos funciones del potasio son críticas. Cuando nosotros tenemos problemas de sequía o cuando la humedad relativa es extremadamente del ambiente es extremadamente muy baja, los cultivos tienden a cerrar los estomas para evitar que la tasa de transpiración sea muy alta. Cerrar parcialmente o cerrar totalmente. El potasio es el elemento que facilita o es el mecanismo que tienen las plantas para poder causar una apertura o cierre de los estomas. Tenemos
es un activador de muchas enzimas. Hay muchas enzimas que, por ejemplo, las enzimas de respiración, las enzimas de fotosíntesis, estas enzimas son enzimas que tienen como activador de estas enzimas, son activas cuando se da en presencia de potasio. De lo contrario, no son activas, son inactivas. El calcio. El calcio está asociado con varias funciones. Por ejemplo, también es un cofactor enzimático. Ya ustedes ya conocen lo que es un cofactor y lo que es una coenzima. Entonces, el calcio es un elemento inorgánico que, actuando con las enzimas, permite que la enzima esté activa, que esté en el modo activo, que sea eficiente para la función para la cual esa enzima se ha desarrollado. Entonces, el calcio actúa como cofactor y permite que esa enzima esté activa. Esta mañana hablábamos de la permeabilidad de la membrana. El calcio, al entrar a las membranas, a las células, utilizan el mecanismo ayudado por una otra proteína que se llama calmodulin. Es una proteína que hace que el calcio se una o se tenga una unión o aleación con esta proteína y juntos facilitan el transporte de otros nutrientes al interior de la célula. El calcio en sí hace que la membrana celular sea más permeable, siempre y cuando es selectiva, pero siempre se hace más permeable a aquellas moléculas que tienen, por ejemplo, carga positiva. Y esto es motivado por la presencia de calcio en las células. Aquí está el regulador de la membrana y de la actividad enzimática. Obviamente el calcio regula a las membranas siendo, dijimos, unido al calmodulin, puede cambiar la permeabilidad de las membranas y puede ser factor para activar las enzimas, especialmente las enzimas de fotosíntesis. El fósforo, otro elemento extremadamente importante. Se presenta como ácido, como dihidróxido de fosfórico y fosfato de hidrógeno, con divalente y monovalente, y se presenta en cantidades de 0.1 y 0.8. El fósforo en realidad, cuando tenemos NPK, el fósforo es el que va en menor cantidad, pero en cantidades suficientes como para representar kilogramos o quintales de fósforo en una hectárea. El fósforo es importante en la formación de ATP y ADP. Creo que una de las funciones más importantes del fósforo es esta y esta fosforilación de azúcares. Ok, la formación de ATP y ADP, ya sabemos que ATP es la forma de energía en que utilizan las células para poder realizar sus funciones. Si no existieran pools de fósforo en forma de ADP o en forma de ATP, las funciones de la célula se mirarían limitadas por la falta de... ¿Por qué? Porque el fósforo, además de formar parte de estos compuestos, también fosforila muchas moléculas, principalmente los azúcares. La respiración de las plantas se da debido a que el fósforo realiza funciones de fosforilación. Por ejemplo, de glucosa en bioquímica, si ustedes recuerdan, nosotros vimos la respiración aeróbica en donde glucosa, el primer paso de la glucólisis es pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. Oigan, glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Hay una enzima que se llama exoquinasa. Esta enzima exoquinasa hace que toma un fosfato de ATP, forma un fosfato de ATP y fosforila el azúcar glucosa para formar glucosa 6-fosfato.
este fosfato se lo pega en el carbono 6 y forma entonces lo que se llama glucosa 6-fosfato. Esto lo puse solo como ejemplo para que ustedes puedan ver de que la función del fosfato es increíble. Ahora, si nosotros no tuviéramos hexoquinasa, que es la enzima que realiza la función, o en este caso, si no tuviéramos suficiente fósforo o suficiente ATP para poder descomponer el ATP y fosforilar glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato, no se daría ese primer paso de la glucólisis y por tanto tendríamos problemas serios en lo que es la respiración de las plantas. Entonces aquí tenemos que el fósforo pues es un elemento importante. Los ácidos nucleicos. Acordémonos que los ácidos nucleicos tienen un tetrafosfato, un éster de tetrafosfato. Cuatro elementos de fósforo son unidos a la cadena de la espina dorsal de los ácidos nucleicos. Estos ésteres de fósforo son esenciales, son los puentes que unen una molécula del ADN con otra molécula, ¿verdad? Para ir formando la cadena de ADN. Consecuentemente, el fósforo es importante como parte de los ácidos nucleicos. Varias coenzimas. Las coenzimas necesitan pues fosforilarse o ser fosfatadas para poder realizar las funciones que realizan. Entonces, y otro, fíjense bien, el fósforo es parte de los ácidos nucleicos, es parte de las proteínas, es parte de los azúcares, es parte de las coenzimas y es parte de los fosfolípidos. Acordémonos de que la base primaria de la membrana nuclear es varios lípidos, pero estos lípidos son compuestos o complejos. Y estos lípidos complejos tienen también uniones con en este caso con lípidos, fosfolípidos, para integrar la membrana selectiva de las células. Por tanto, todo esto son funciones bien importantes que realizan cada uno de estos nutrientes. El magnesio, Dios mío, el magnesio es el centro de la molécula de clorofila. Esa es una de las principales funciones. Si nosotros no fertilizamos con magnesio en el requerimiento que tiene la planta, entonces vamos a tener deficiencia en la formación de clorofila, al igual que si no tuviéramos suficiente nitrógeno. Ya dijimos que el magnesio está coordinando con 4 elementos nitrogenados, cuatro elementos nitrogenados para formar el grupo prostético de la molécula de proteína. Entonces, perdón, de clorofila. Entonces, esa es una de las funciones importantes y el otro es activador de muchas enzimas. Por ejemplo, el paso de glucosa 6-fosfato requiere un átomo de magnesio para poder llevarse a cabo esta reacción. De lo contrario, si hace falta magnesio, entonces no se da la reacción. A pesar de que haya suficiente fósforo, a pesar de que haya esté disponible glucosa en el medio ambiente, no se va a dar si no tenemos la presencia de magnesio en la célula. Y tenemos el azufre que se presenta en forma de sulfato con una carga divalente y que va de 0.05 a 1%. Vemos que hay un amplio rango de las cantidades de azufre, pero estas últimas dos, que dice 0.1 a 0.8, 0.05 a 1%, aunque se miran cantidades más pequeñas que los otros, en realidad son cantidades muy grandes comparadas con las cantidades que más adelante vamos a ver que se requieren de los elementos micronutrientes, que representan un 0.5% del total de los micro y macronutrientes en la planta. No sé si hay alguna pregunta. Hasta este momento hemos concluido con lo que es el proceso de absorción de los nutrientes,
cómo se encuentran en el suelo, sea en solución del suelo, solución de suelo, o absorbido por las moléculas de arcilla del suelo, están en una doble capa difusa cerca de la vecindad de la raíz, y en esta doble capa difusa realizan el intercambio iónico con la raíz, etcétera, etcétera. Entonces, eso es cómo están en el suelo. Luego entran por los mecanismos que mencionamos al interior de la raíz y llegan entonces al xilema, que es el tema que vamos a ver después de ver los fertilizantes y fertilización. Vamos a ver entonces qué pasa con estos nutrientes una vez que han ingresado al xilema y cómo son transportados hacia los diferentes órganos de la planta para ser sintetizados en los órganos de síntesis, que en este caso son las hojas de la planta. Y así vamos a ir viendo también la relación que hay de los cultivos, de los diferentes cultivos, con relación a los procesos de transporte y translocación de nutrientes en el interior de la planta. Estos son términos que supone que ya los conocemos, pero al hablar de transporte es a través del xilema y del floema. Cuando viene ya la savia ya elaborada, se transporta en el floema, y luego hablamos de translocación. Translocar significa trasladar de un punto de síntesis a un punto de lo que se llama sinks, o sea, las fuentes, de la fuente al abrevadero, donde llegan todos los nutrientes en los tejidos de la planta para realizar las funciones correspondientes. Si no hay alguna pregunta, entonces voy a tomarme unos minutos para entrar a lo que es fertilizantes y fertilización. Un momento, por favor. Sí. Ok, creo que tenemos la presentación en pantalla. ¿Podrían confirmar, por favor? Correcto, doctor. Gracias. Gracias. Aquí tenemos entonces, estamos grabando también, así que vamos adelante. Ok, nosotros vamos a un cultivo, cualquiera que sea el cultivo, vamos a llamar banano, ¿verdad? O vamos a llamar arroz. Vamos a llamar cualquier cultivo: maíz, sorgo, soya, café, banano, plátano, ajonjolí, en fin, cualquier cultivo que nosotros hayamos tenido la oportunidad de conocer o la oportunidad de trabajar con él. Cualquier cultivo que sea, nosotros tenemos pues conocimiento de que el cultivo es básicamente un organismo que nos permite recibir los frutos o los productos de esos cultivos. También sabemos de que los cultivos son importantes, los fertilizantes para los cultivos, debido a que los fertilizantes han contribuido al incremento de la producción agrícola y por consiguiente a la reducción del hambre
y a la alimentación mundial. También sabemos de que la población, en la primera clase que tuvimos de este curso, tuvimos una clase, digamos, filosófica, en la cual se mostraban las necesidades de alimento, cuántas toneladas de alimentos se están produciendo y cuántas toneladas de alimentos se están consumiendo. También hablábamos del incremento de la población mundial y en las curvas que se presentaron en ese entonces hay curvas que indican o proyecciones desde todos los modelos corridos, hay proyecciones que indican que la población mundial está creciendo. Es cierto que la tasa de incremento ha reducido ligeramente, pero la población sigue creciendo a una tasa actual de aproximadamente 75 millones de personas por año. Si el año pasado, en el 2019, no habían 75 millones de personas que van a haber al final del 31 de diciembre del 2020, quiere decir que hay que alimentar a estos 75 millones de personas. Y ese incremento es sacándole la tasa de mortalidad, ya es neto. Por tanto, es imperativo que no es lo mismo, perdón, antes de decir eso, no es lo mismo un incremento del 1% en la población cuando teníamos 1 billón que del 1% de la población cuando tenemos casi 7.5 billones de habitantes. Entonces decía, es imperativo poder cubrir ese diferencial que hay entre los que no estaban en enero del 2019 y los que van a estar en diciembre 31 del de enero del 2020 y los que van a estar en diciembre 31 del 2020. 75 millones de personas más en el mundo. ¿Dónde está el alimento que se necesita para poder cubrir ese diferencial? En fin, en esa presentación también hablábamos de la necesidad que hay 2 vías únicamente. Hay 2 vías para poder cubrir ese diferencial de alimento que necesitan esos 75 millones de personas. Una es aumentando las áreas de producción y yo aquí tengo marcado que esa es la menos posible, aumentar las áreas de cultivo. ¿Por qué es menos posible? Bueno, hay miles de razones, pero una de ellas es la urbanización, 2, la desertificación, 3, la contaminación de los suelos, 4, ¿cómo se llama? El cambio climático, en fin, el incremento de las áreas de producción, la población urbana está incrementando, en fin, hay una serie de razones por las cuales es una vía posible, pero es la menos posible. La segunda, que es menos posible, no quiere decir que es la que está teniendo mayor uso en este momento. Es a la que se le apuntan los objetivos de los gobiernos para poder lograr calmar ese diferencial, y es mediante el incremento de la productividad o rendimiento. Para poder aumentar la productividad o rendimiento, entonces es necesario poder aprender lo que es manejo de cultivos. Y el manejo de cultivos, cuando decimos cultivos, tenemos que pensar en fertilizantes, tenemos que pensar en fertilización. Cualquiera que sea la forma que nosotros querramos suplir los fertilizantes orgánicos, biofertilizantes, fertilizantes inorgánicos, no importa. En este caso, lo que estamos diciendo es que la aplicación de fertilizantes en los cultivos es primaria, o sea, es una actividad sí o sí que tenemos que realizar
en los cultivos. No estoy diciendo no estoy hablando únicamente de los fertilizantes inorgánicos. Quiero que quede bien claro. Estoy hablando de los fertilizantes en general. Es una función que tiene que realizarse y por tanto cuando hablamos de fertilizantes es matemáticamente fertilizantes igual a fertilización igual a cultivos. Entonces dice que los fertilizantes en el pasado han logrado mejores rendimientos de los cultivos al proveerle al suelo los nutrientes que faltan como resultado del continuo uso de los suelos para la producción. Ok, antes de continuar con la importancia de los fertilizantes, me gustaría hacer una breve relación de lo que es requerimiento de fertilizante o de nutrientes de los cultivos. Y lo que voy a mencionar es lo siguiente. Cada cultivo o cada especie, ¿verdad? Maíz, frijol, sorgo, soya. Estas son diferentes especies. Cada especie tiene requerimientos diferentes con respecto a los diferentes nutrientes. Por ejemplo, el maíz tiene mayor requerimiento de nitrógeno que, digamos, el arroz. La caña de azúcar tiene mayor requerimiento de potasio, por ejemplo, que el maíz. Consecuentemente, cada cultivo tiene un requerimiento específico, en primer lugar, para ese cultivo con respecto a los diferentes nutrientes que nosotros encontramos. Por tanto, cuando hablamos de requerimientos, es lo primero que un agrónomo o alguien que maneja cultivos tiene que saber. ¿Cuál es el requerimiento de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, boro, zinc, molibdeno, manganeso, etcétera, de cada cultivo? Tiene que saberlo, tiene que tener una tabla para poder saber primero cuánto requiere ese cultivo de cada uno de los elementos que estamos mencionando y que discutimos anteriormente. Porque si ustedes recuerdan, las funciones de cada uno de ellos pueden ser aspectos limitantes si no se tienen los requerimientos de cada uno de los elementos. ¿Ok? Ahora, para eso entonces nació la ciencia de la elaboración de fertilizantes, para poder suministrarle a los cultivos, para poder suministrarle las dosis adecuadas o las cantidades necesarias para poder cubrir los requerimientos de dicho cultivo. ¿Ok? Y en ese sentido, los requerimientos aparecen en diferentes manuales técnicos donde dice manual de requerimiento de los cultivos agrícolas. Ponen maíz, NPK, calcio, magnesio, fósforo, etc. Ponen todos los elementos en columnas y de ahí dicen maíz. Entonces pone ahí de nitrógeno, tantos kilogramos por hectárea requiere. De fósforo tanto, de magnesio tanto, de calcio tanto, de azufre tanto, y van poniendo en esa tablita las cantidades que necesita el maíz, en este ejemplo, de kilogramos por hectárea para lograr 1 tonelada por hectárea. Voy a repetir eso último. Por ejemplo, en maíz. En maíz se necesitan 25 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 5 kilogramos de fósforo por hectárea y 19 kilogramos de fósforo por hectárea. ¿Ok? Para eso
Si nosotros ponemos 25 kilogramos de nitrógeno, 5 de fósforo y 19 de potasio, vamos a lograr producir, asumiendo que el suelo no tiene nada, ¿verdad? Vamos a lograr producir 1 tonelada de maíz. Si queremos 2, este requerimiento que les mencioné se multiplica por 2. O sea, 50, 10 y 19 por 2, 38. 50, 10 y 38. Si queremos 3 toneladas, se multiplica por 3. 75, 15 y no sé cuánto de potasio. 19 por 3. Entonces, así sucesivamente. Vamos aumentando la dosis de cada elemento en base a ese requerimiento inicial que tiene el cultivo para poder producir 1 tonelada de maíz, 1 tonelada de caña, 1 tonelada de frijol, 1 tonelada de soya, y luego si queremos 2, duplicamos la cantidad que aparece. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y cómo es que él sabe esas cantidades? Bueno, ya les dije, aparecen en manuales, aparecen en boletines técnicos, aparecen en libros, aparecen en una cantidad de documentos públicos que ustedes pueden tomar y decir, ok, vamos a sembrar maíz el lunes próximo. Entonces yo necesito fertilizar. ¿Cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, zinc, hierro, etcétera, necesita el maíz por hectárea? ¿Ok? Entonces, ustedes dicen tanto, 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 tanto de cada uno de ellos por hectárea para producir 1 tonelada. Pero ustedes dicen, pero yo quiero producir 2 toneladas, porque esta variedad que tengo, y ya sabemos que tiene un potencial de producir 2 toneladas o más. Entonces yo le voy a poner una cantidad equivalente al potencial de rendimiento que tiene la variedad. Porque nosotros podemos decir lo siguiente. Ok, tengo esta variedad de maíz y le voy a poner para producir 10 toneladas, 15 toneladas. Pero si la variedad genéticamente está limitada para poder producir únicamente, digamos, 5 toneladas, 6 toneladas, de nada sirve que ustedes estén gastando su dinero, su tiempo, su esfuerzo, causando toxicidad de algunos nutrientes en el suelo, porque la planta no va a producir ese potencial, no va a producir esa cantidad que ustedes se han propuesto producir. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de requerimientos. Aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? De Alexandratos Ambruisma, proyectada al 2050, en donde aparece el uso de fertilizantes. Aquí, en este lado de acá, el uso de fertilizantes para poder fertilizar el hectareaje que existía en ese tiempo. Aquí tenemos que cuando los fertilizantes aparecieron en la época de la Revolución Verde, ¿ok? En los 60s, se inició el uso de fertilizantes en aproximadamente 50 toneladas por hectárea. Nos vamos a 50 kilogramos por hectárea de los 3 acá. En este lado derecho están los kilogramos por hectárea. Eso es lo que poníamos, o se ponía pues en ese tiempo, 50 toneladas por hectárea. ¿Ok? Kilogramos por hectárea, perdón. Entonces, aquí tenía las cantidades que en 1960 se producía en millones de toneladas por hectárea. Aquí tenemos esa cantidad. Y por tanto, esta cantidad representa en el año que ustedes nacieron, 2000 más o menos, o por acá, en esta fecha de acá, cerca del 2000, ya eso se había triplicado la cantidad de fertilizante que se ponía en los cultivos en el mundo.
ya teníamos triplicada esa cantidad con la que se inició. ¿Ok? Y por tanto, ya el uso de fertilizantes se está volviendo mucho más conocido y mucho más importante con relación a 1950, los años en que mis ojos vieron el mundo, más o menos. 60, que diga. Luego venimos a el año que se van a graduar ustedes y más o menos van a ver que la cantidad de nitrógeno, o perdón, de NPK, esta es la suma de los tres que se va a aplicar, va a ser, ustedes se van a graduar aquí y van a tener una cantidad de nitrógeno en toneladas por hectárea de 200 millones de toneladas, o en cantidades por hectárea de 191 kilogramos por hectárea y 63 kilogramos por hectárea. ¿Ok? Entonces, tenemos básicamente ¿qué? 260, digamos, para 44 por 5, 4 por 6, 4 por 7. Casi 7 veces más fertilizantes se estará utilizando en el 2050, pero ahorita se utiliza 5 veces más de lo que se utilizó en el 1960. ¿Ok? 5 veces más fertilizantes se está utilizando en el mundo, a una cantidad aproximada de 200 millones de toneladas por hectárea, o aproximadamente 200 kilogramos por hectárea aplicados al cultivo de los tres nutrientes. No sé si hay alguna pregunta, pero podemos continuar. La importancia de los fertilizantes. Ok, cuando hablamos de fertilizantes, casi nos obligamos a pensar en estos tres fertilizantes que tenemos acá. Estos tres fertilizantes básicamente son los que básicamente todo el mundo utiliza. Todos los productores piensan de que con tal de que le suplamos estos tres principales nutrientes al cultivo, ya estuvo. La verdad es que sí ha existido por muchos años el criterio o la idea de que con estos tres es suficiente, pero la verdad es que no es así. Lo que pasa es que estos tres son más importantes, como lo vamos a ver aquí en la gráfica de al lado, en la figura de al lado, donde tenemos los tres nutrientes, ¿verdad? Que estamos encerrando en paréntesis, en donde el nitrógeno, que es la parte azul, esto de acá, se utiliza en un 61%. O sea que el mundo está llenándose de, los suelos están llenándose de nitrógeno, porque el nitrógeno es el elemento más movible, más absorbible, tiene dos formas fáciles de absorber por las plantas y facilita pues ese uso por la planta, por tanto el requerimiento también es alto. Tenemos el fósforo con un 22% y el potasio con un 17%. Entonces el nitrógeno es 3 veces más que el potasio, el fósforo, y casi 3.5 veces más que el potasio que se usa en el mundo. Entonces, cuando pensamos en el mundo de los fertilizantes, nosotros vemos que el nitrógeno es el fertilizante más usado. Ok, aquí voy a parar un momento para darles ejemplos del uso de nitrógeno en los diferentes partes del mundo. Todo el mundo utiliza el componente que se llama urea. ¿Ok? La urea, que es el elemento, no sé si pueden ver claramente un momento, vamos a ver dónde está la... Sí, doctor. si pueden ver ustedes la urea claramente. Entonces aquí tenemos
una bolsita conteniendo aproximadamente 300 gramos de urea. Pueden ver que son gránulos pequeños, ¿verdad? Gránulos pequeños ahí en la bolsa, la urea. Hay unas ureas que tienen granulos más grandes porque se llaman ureas recubiertas. Entonces, la urea es en todo el mundo el compuesto principal para proveer nitrógeno a los cultivos. Este compuesto tiene 46% de nitrógeno, ¿verdad? O sea que en esta bolsa, si tenemos 300 gramos, casi 200 gramos de esta bolsa se encuentra el nitrógeno, ¿verdad? Este nitrógeno, obviamente, más adelante vamos a ver qué pasa cuando yo aplico urea al suelo y qué pasa cuando lo aplico superficial, cuando lo aplico enterrado, cuando lo aplico líquido o cuando lo aplico con riego, ¿no? En todas estas cosas vamos a ver qué sucede con respecto al nivel de absorción de los nutrientes en la planta. Aquí tenemos la urea, compuesto principal. ¿Quién en el mundo agrícola no sabe lo que es la urea? Sin embargo, la urea solo tiene 48% de nitrógeno. ¿Ok? Y tenemos otro compuesto que ustedes tienen que saberlo. No son agrónomos todos, pero tienen que saber, al tener una maestría en agricultura tropical sostenible, de que gran parte del mundo, los países desarrollados y que tienen los mejores rendimientos en el mundo, llámese Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, todos estos países tienen grandes rendimientos y en estos países se usa la urea, pero también se usa un compuesto que se llama amoníaco, ¿verdad? Amoníaco es un gas y como yo les explico a los estudiantes de cultivos, este gas requiere de aplicaciones de compañías certificadas porque es un gas tóxico fíjense bien, tóxico para la microbiota del suelo, cierto periodo de tiempo. Después se recupera porque no es tan tóxico. Es tóxico para los animales terrestres, conejos, ardillas, lo que ande por ahí. Y es tóxico para los humanos. Por tanto, es decir, esto sucedería si se aplica en forma no certificada, es decir, sin control. Los gobiernos no permiten, de los países desarrollados, no permiten que se aplique amoníaco a los suelos si no es por parte de los productores, perdón, si no es por parte de compañías especializadas que dan el servicio de aplicación de amoníaco, gas en los suelos. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero si existe la urea, ¿por qué me voy a arriesgar en aplicar amoníaco si es un gas tóxico? Bueno, la respuesta es bien sencilla y clara y es económica directamente porque el amoníaco tiene 83% de nitrógeno. O sea, un litro de gas tiene 830 mililitros de nitrógeno en forma de gas, ¿verdad? En forma de amoníaco. De un litro que entra al suelo, 83 de ese gas es nitrógeno, ¿verdad? En forma de amoníaco. Y vamos a ver también qué pasa, cómo reacciona el amoníaco, siendo que es un fertilizante conocido en el mundo también. En nuestros países, creo que desde México, en México pues sí hay aplicaciones de amoníaco como gas. Ellos le llaman amonia en inglés, se le llama amonia, pero en español y químicamente el gas es amoníaco. NH3 es la fórmula
del amoníaco y por tanto, como es gas, facilita la incorporación al suelo y facilita el movimiento de este gas en el suelo hasta que se forman compuestos como nitritos, nitratos, nitrógeno elemental o diatómico, etcétera, que vamos a tocar más adelante. Y luego el amoníaco tiene un 83%. En términos de costos, es más barato el amoníaco que la urea, ¿verdad? Repitiendo, el amoníaco es mucho más barato que la urea y la posibilidad de perderse del suelo debido a que el amoníaco es aplicado por compañías que son certificadas, la posibilidad de perderse es menor que la posibilidad de perderse el nitrógeno que proviene de las aplicaciones de urea. Solo esos dos voy a mencionar. A medida que vayamos avanzando, voy a mostrarles otros productos que son importantes. El potasio, el fósforo. Aquí tenemos una muestra de los gránulos que forman el 18460, que le llaman Doctor, ¿sí? del 46% del nitrógeno en la urea, ya transformado, más o menos, ¿cuánto es absorbible por la planta de ese porcentaje? No, puede ser todo. Todo el nitrógeno, si no se pierde nada, lo puede absorber todo el nitrógeno. La planta. El problema es que si es urea, ¿va? Como dijimos, si es urea y no recubierta, entonces dependiendo de las condiciones ambientales, como cantidad de lluvia, sequía, insolación y radiación solar, y la forma de aplicación, si no es cubierta completamente, entonces vaya, si no hay abonos verdes que faciliten la absorción de los nutrientes provistos por los fertilizantes, si el contenido de materia orgánica es pequeño, entonces el porcentaje puede variar enormemente. Yo les voy a presentar unas figuras cuando miremos ya la aplicación del fertilizante en un cultivo de maíz, cuánto se puede perder, ¿verdad? De 1 kilogramo de urea, ¿cuánto? Y ese kilogramo pues trae obviamente 46%, que sería casi la mitad de 1 kilogramo de nitrógeno. ¿Cuánto se puede perder de eso debido a esos factores que estoy mencionando? Lo voy a presentar en gráficas para que lo veamos. Cuando manejemos lo que es la aplicación de fertilizantes, tenemos que manejarlo de tal manera que garanticemos al menos un 90% de ese fertilizante que se aplica sea puesto en el suelo y en formas tales que no se puedan volatilizar, perder por escorrentía, etcétera, etcétera. No sé si doctor, porque tu pregunta. le pregunto, sí, me la contestó. Sí, porque también está el otro caso, el nitrato de amonio, que es mismo nitrógeno, pero más rápido asimilable a la planta. No sé si estoy equivocado. Sí, el nitrato de amonio no lo tengo aquí y se le escapó al... No, pero es más o menos es similar, físicamente es similar a la urea. Ok, lo que pasa, el nitrato de amonio es exactamente igual que la urea blanca, un poquito más grande los gránulos, pero la diferencia es que el nitrato de amonio... Tiene el 34. Tiene del 34 al 36%. Tiene mucho menos, 10% menos mínimo. Y el nitrato de amonio está en las dos formas que la planta reconoce. Por eso, reconoce inmediatamente. Entonces, por eso el nitrato de amonio es aplicado en momentos en que se requiere de que la planta lo absorba de inmediato. Por ejemplo, para eliminar estrés, el estrés hídrico, el estrés calórico, el estrés por hipoxia. Creo que mencionamos eso, después de que ha pasado el estrés, se hace la aplicación de nitrato de amonio porque ya las dos formas absorbibles por la planta están ahí.
mientras que de la urea tiene que entrar por procesos que se llaman nitrificación, ¿verdad? Y para formar el amonio y para formar el nitrato. Después de que se forme el amonio, se convierte en nitrato y esas dos formas son absorbibles por la planta. Entonces, hay un tiempo que dura entre 4 a 7 días en el caso de la aplicación de urea. En el caso del nitrato de amonio, dura de 2 a 4 días. Entonces, rápidamente se puede absorber, ¿no? El nitrato de amonio. No tengo la muestra aquí, pero también está dentro de los elementos que vamos a ver. Vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando lo que son los diferentes fertilizantes. ¿Qué es un fertilizante? Lo voy a leer porque este es básicamente definición. Es un fertilizante o abono. Es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en formas asimilables por las plantas para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato, a nivel nutricional, estimular el crecimiento vegetativo de las plantas y también el desarrollo. Faltó ahí en esa definición. Eso es un fertilizante. ¿Ok? Este fertilizante debe contener, dice, los nutrientes que la planta necesite. ¿Ok? Y dependiendo de la cantidad que le pongamos, este nutriente, que en este caso es el DAP, fósforo y nitrógeno, está una mezcla de nitrógeno y fósforo acá, en el fosfato diamónico, que se llama. Entonces, esta fórmula provee fósforo y nitrógeno en proporciones en donde el fósforo es el 46% y el nitrógeno es el 18%. Pero entonces dice aquí que provee sustancias o elementos que sirven para suplir o complementar los nutrientes que se encuentran en el suelo para ser absorbidos por las plantas. Hay 3 tipos de fertilizante en general. Es una clasificación general. Primero, los inorgánicos. Segundo, los orgánicos. Y tercero, los biofertilizantes. ¿Ok? Que es una combinación de estos dos anteriores y en algunos casos le suman organismos biológicos en el fertilizante, ¿verdad? Por tanto, estos 3 tipos de fertilizantes son conocidos por la mayoría de los agricultores en los diferentes países. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Primero, los inorgánicos, dijimos que son elementos que son fertilizantes que son sintetizados, ya sean sintetizados de productos químicos sintéticos que elabora el humano o sintetizados mediante la mezcla y la extracción de minerales que ya están elaborados. Roca fosfórica, por ejemplo, ya viene la forma del fósforo, solamente es hacerlo granular y luego ponerlo en envases comerciales. Mientras que en otros casos el fósforo se sintetiza la molécula y se vende como fósforo, pues como fertilizante inorgánico. Fertilizante orgánico es el producto de los desechos o residuos orgánicos de organismos vivos, valga la redundancia. Luego tenemos los biofertilizantes, que dijimos que es la combinación de los dos, o uno de los dos a los cuales se les incorpora organismos vivos, o la suma de los dos a los cuales se les ha mezclado organismos vivos para que estos organismos vivos faciliten la absorción de los otros 2 tipos de fertilizantes que van en la mezcla. Vamos a hablar un poco de los fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos son los más abundantes. ¿Ok? En el mundo, los fertilizantes orgánicos son así chiquititita la proporción de fertilizantes orgánicos que se usan hoy por hoy. Más adelante, al final de esta presentación, vamos a ver las ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos, pero en realidad la proporción de fertilizantes, esas 250 millones de toneladas de fertilizantes,
químicos, fertilizantes que vimos anteriormente son en realidad químicos. Pero ahí mirábamos que es una combinación de solo 3 fertilizantes, ¿verdad? Que era NPK. Pero hay una gran cantidad mayor de 250 millones de toneladas al sumar todos los fertilizantes químicos que existen en el mundo, incluyendo los líquidos, los polvos, los gaseosos, etcétera. Todo esto, la suma de todos ellos, suma muy por encima de 250 millones de toneladas. Vamos a ir conociendo desde lo más simple hasta lo más complejo en cuanto a fertilizantes, que es el manejo de los cultivos con los fertilizantes. Es lo más complejo. Pero tenemos que entender primero los conceptos básicos. Hay fertilizantes simples y fertilizantes compuestos. Bien sencillo. Simples son aquellos fertilizantes como, por ejemplo, la urea. La urea es un fertilizante simple. ¿Por qué? Porque solo tiene un elemento. ¿Qué elemento es? La urea. Nitrógeno. Nitrógeno. Ok, solo tiene nitrógeno. Otro elemento que solo tenga, por ejemplo, sulfato de magnesio, vamos a poner aquí KCl, ¿verdad? De los nitrato de amonio es otro elemento simple, aunque tiene 2 elementos, pero nitrato de amonio es nitrógeno, no tiene fósforo ni tiene potasio, solo amonio. Aunque tiene amonio en forma de nitrato, perdón, aunque tiene nitrógeno en forma de nitrato y tiene nitrógeno en forma de amonio, pero solo es un tipo de elemento que tiene. Así tenemos denominaciones genéricas que se usan para decir fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosforados, fertilizantes potásicos. Si ustedes quieren entrar a la literatura y entran y decir fertilizantes nitrogenados, les van a salir entonces tanto fórmulas como también les van a salir elementos simples. Y cuando digo fórmulas, entramos a la otra categoría que es la categoría de compuestos, de fertilizantes compuestos o complejos. También recibe otro nombre de complejos. ¿Por qué recibe otro nombre de complejos? Porque una de las categorías, subcategorías de los compuestos es complejos. Y aquí, por ejemplo, tenemos NPK. Tenemos nitrógeno, fósforo y potasio. Los 3 en un solo gránulo. Por ejemplo, aquí, esta es un compuesto. Este tiene fósforo y tiene nitrógeno, ¿verdad? No tiene los 3, pero tiene 2 de ellos. Y la definición es, contienen 2 o 3 de los nutrientes básicos, ¿verdad? NPK. Entonces, en esta fórmula, el DAP, se llama fosfato diamónico, tiene 2 compuestos, uno que es nitrógeno y el otro que es fósforo. Obviamente el nitrógeno está en un porcentaje de 18 y el otro está en un porcentaje de 46. Y el potasio que existe en un porcentaje de 0. Entonces, este es un ejemplo, el DAP es un ejemplo de un fertilizante compuesto, a diferencia de la urea, que es un fertilizante simple. Ok. Los complejos, porque en un solo gránulo tiene los 3 elementos. Aquí el DAP tiene 2 elementos en cualquiera de los gránulos que tenemos aquí. Fue fabricado de esa manera. Ahora, si yo quiero ponerle KCl, ya les voy a decir KCl, ¿verdad? KCl soluble. Esta es una fórmula simple. Solo tiene 0 de nitrógeno, 0 de fósforo y tiene 60% de potasio. Entonces, este es uno de los simples, pero si vengo yo y mezclo esta fórmula, el DAP, con el KCl, los mezclo,
Si se pudieran mezclar, ya vamos a ver algo que se llama compatibilidad de los fertilizantes. Si yo los puedo mezclar, los mezclo, los meto en una bolsa, los muevo y los mezclo antes de meterlo a la tolva de fertilización, y entonces tengo lo que se llama un blending, o sea, una mezcla física de los nutrientes. Ustedes pueden agarrar elementos simples o fertilizantes simples, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, y pueden mezclarlos físicamente, ¿ok? Voy a poner tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto y tanto de esto, y voy a hacer una fórmula para aplicarle al maíz, al cultivo. Hay una empresa acá que se llama Cadelga o Fertica, Fertilizantes de Centroamérica. Esta empresa hace blendings, es decir, agarra quintales que vienen con fertilizantes simples, hace las mezclas y le ponen nombre a la fórmula. Por ejemplo, una fórmula que se llama Fertimaíz, fertilización de maíz, Fertimaíz de inicio, Fertimaíz de refuerzo, ¿verdad? 1 y Fertimaíz de refuerzo 2. Y ahí viene otra que se llama Fertifrijol, fertilización del frijol a la siembra. Luego Fertifrijol de refuerzo 1 y Fertifrijol de refuerzo 2. Entonces, esos son blendings. Ellos lo que han hecho es tomar sacos enteros o lo que sea de fertilizantes simples y hacer la mezcla física. En cambio, hay fórmulas que vienen ya hechas, como el DAP, que viene entonces, esta fórmula viene básicamente, ya viene lista para ser aplicada con los fertilizantes ya complejos. Hay un fertilizante KCL que yo le mencioné, este es en polvo, o sea, soluble para aplicar con riego, y este es el color y la forma de los gránulos del KCL, o sea, el que nos da potasio en forma de gránulos para poder hacer la mezcla física. ¿Ok? El otro es soluble, yo lo puedo aplicar en agua para poder aplicarlo a través de fertirriego con agua. ¿Ok? Entonces, el KCL, pues, un fertilizante granular que se puede combinar con el DAP para formar los 3 elementos básicos que nos están pidiendo ahí en la fórmula. Si tienen preguntas, por favor. Ok, ahí dice abajo, y solo voy a señalar con el mouse, que estos fertilizantes inorgánicos que vimos aquí arriba pueden venir granulados, como este que tenemos acá, en polvo, como este que tenemos acá, líquidos, no me trajeron el bote de fertilizante líquido que les pedí a estos asistentes, y pelletizado, tampoco tenemos pellets. Por ejemplo, el nitrato de calcio, tenemos unos gránulos que son bastante grandes. Y los fertilizantes son bellos, son unos colores azules, verdes, colores muy bonitos que se utilizan para ver si hubo una buena aplicación en el suelo o no, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos el color negro, como este, por ejemplo, el DAP, es difícil de verlo en el suelo. Se mira porque tiene algunos gránulos grises o blanquizcos, pero de lo contrario sería difícil de verlo en el suelo. Y si es negro o rojizo, peor. Entonces, los fertilizantes como estos, verde, azul y rojo, facilitan que uno pueda ver la aplicación y que pueda decir todavía no se hizo bien la aplicación, pueda tener cuidado en la siguiente aplicación, ya sea en los siguientes lotes del terreno o en los siguientes días o las siguientes aplicaciones. Como dijimos que los fertilizantes no solo son inorgánicos, sino que también son orgánicos. Aquí vamos a hablar un poco de los abonos orgánicos o fertilizantes orgánicos.
Y aquí tenemos 14 ejemplos, pero pueden haber 20 o más ejemplos de fertilizantes orgánicos que son comunes en la agricultura. El primero que se destaca es el compost. El compost es pues una mezcla de residuos orgánicos, animales, vegetales, de donde provengan, que se juntan o se mezclan con el propósito de facilitar la descomposición de estas moléculas orgánicas y formar pues materia orgánica ya descompuesta, que es lo que le llamamos en la clase que tuvimos humus, y este humus está compuesto por 3 porciones que también las discutimos, y entonces el compost da origen al humus y el humus es ya un fertilizante orgánico. Humus de lombriz, de nuevo tenemos el humus de lombriz, que son residuos que deja la lombriz al digerir o metabolizar los compuestos orgánicos o las moléculas orgánicas que son ingeridas por la lombriz, digeridas y sacadas al exterior, va dejando pues una materia muy rica, un humus muy rico que tiene el nombre típico de humus de lombriz. Cenizas, cenizas volcánicas, por ejemplo, que caen sobre los cultivos, sobre los suelos, no quiero decir sobre los cultivos, eso es desastroso, pero cuando caen sobre los suelos, traen consigo pues una serie de nutrientes que posteriormente al sembrar un cultivo se puede aprovechar mejor estos elementos. Guatemala pues es uno de los países en Centroamérica que se caracteriza por ser el país que tiene mayor beneficio de estas cenizas procedentes de las erupciones volcánicas en el pasado o en el pasado reciente. Abonos verdes, ya no quiero hablar de esto porque pues Víctor podría continuar con esta parte de abonos verdes. El estiércol, no hemos hablado del estiércol, pero sí hay estiércol típicos, gallinaza, pollinaza, estiércol de cerdo, estiércol de ganado, de caballos, todo ese tipo de estiércol contienen elementos o nutrientes en cantidades variables que vienen a abonar o complementar cualquier cantidad que el suelo ya tenga de esos elementos para las plantas. La turba pues es un material orgánico que se forma de los desechos. Justamente la turba aparece en los greenhouses, o sea, los invernaderos comerciales en donde se tiene una cantidad de materiales orgánicos para formar la cama de siembra de los semilleros, y estos se descomponen por microorganismos del suelo y forman pues humus, al igual que el compost y la lombriz. El guano es otro tipo de estiércol de los pájaros típicos del Ecuador, de la parte costera del Ecuador, en donde aparece, bueno, Ecuador y Perú y todos esos países costeros del Pacífico que tienen pues cantidades enormes de estos pájaros que excretan, excretan el guano en sí, y contiene grandes cantidades de nitrógeno, ¿verdad? En su composición. Harina de sangre, la sangre sabemos que tiene una cantidad de proteínas increíblemente grande, la cantidad de proteínas que tiene la harina, empezando por la hemoglobina, la mioglobina, varias proteínas globulares que se encuentran en la sangre. Harina de huesos, los huesos tienen bastante calcio, tienen bastante magnesio y tienen otros productos importantes. Algas marinas, realmente las algas marinas contienen una gran cantidad de nutrientes, incluyendo minerales y vitaminas que otros tipos de
compuestos orgánicos no los tiene. El pelo tiene alta concentración de proteínas, como por ejemplo la queratina, que es una proteína muy importante y que tiene grandes cantidades de azufre y grandes cantidades de nitrógeno en su molécula. Cáscara de huevo. La cáscara de huevo contiene calcio, ustedes saben bien. Lodos, los lodos que se sacan de la caña, la cachaza, llamada cachaza o cualquier otro lodo que provenga de la actividad productiva de diferentes cultivos, contienen también grandes cantidades de nutrientes que pueden ser utilizados, orgánicos que pueden ser utilizados en los cultivos posteriormente. Extractos de algas, no necesariamente algas marinas, cualquier tipo de alga que haya, hay algas que se desarrollan como cultivos de algas para extraer los nutrientes ya disecadas, se muelen y se combinan con otros productos para la formación de fertilizantes. Los bioestimulantes son pues fertilizantes, yo diría modernos, como resultado de la necesidad de utilizar compuestos orgánicos en solución y bioorganismos en solución que cuando son aplicados al suelo pueden reaccionar con la solución de suelo, pueden reaccionar con los exudados que tienen las plantas, que sacan las plantas precisamente para establecer estas asociaciones, o pueden reaccionar directamente con la raíz de las plantas. ¿Cuál es la función principal de los bioestimulantes? Primero, hacer más accesible los nutrientes que están en el suelo. Segundo, promover la absorción de los nutrientes que están entrando en contacto con la raíz. Promover la absorción, hacer más disponibles estos nutrientes. Tercero, promover las asociaciones que existen entre plantas y microfauna en el suelo, como por ejemplo las asociaciones micorríticas que hablábamos hoy en la mañana al hablar de abonos verdes, y también las asociaciones de fijaciones biológicas de nutrientes, como en este caso el nitrógeno, con las raíces de leguminosas. Entonces, los bioestimulantes, acuérdense la palabra bio provienen de compuestos biológicos. Obviamente hay líquidos, hay compuestos inorgánicos como el agua, que es inorgánica, algunos compuestos que estabilizan las moléculas que están ahí. Obviamente es una combinación de los dos, orgánico e inorgánico, pero la intención es proveer, además de los compuestos orgánicos que tienen vitaminas, minerales, nutrientes que ya conocimos anteriormente, tienen también estas moléculas que son activadoras, bioactivan, bioestimulan, bioactivan varios procesos que en la planta de otra manera se darían de forma más lenta. Estos estimulantes son, por ejemplo, aminoácidos, ¿ok? Estos estimulantes son ácidos orgánicos, ¿ok? Estos estimulantes son ácidos húmicos. Estos bioestimulantes son, por ejemplo, hormonas. O sea, algunos bioestimulantes tienen hormonas, y estos bioestimulantes, son pues organismos biológicos que le incluyen ahí en esos compuestos, como por ejemplo bacterias. Hay bacterias que se incluyen ahí para poder facilitar esas asociaciones, hongos para facilitar esas asociaciones con las raíces de las plantas y hacer más eficaz y más eficiente el proceso de absorción de nutrientes. Estos bioestimulantes actúan de tal manera que todos estos, y voy a señalarlos acá, estos microorganismos que se encuentran en el suelo, ¿ok? O que son, algunos de ellos son suministrados
en el biofertilizante facilitan la labor, todas estas labores que vemos acá. Por ejemplo, ácidos húmicos, que son compuestos que vienen en la aplicación que hacemos nosotros, aminoácidos y enzimas, facilitan, activan estos varios procesos en la planta, haciendo los procesos más eficientes. Por ejemplo, el proceso de descomposición de los desechos naturales en el suelo y en el agua. Estos bacilos, estos tricodermas, lactobacillus, todos ellos son activados, son bioestimulados por el fertilizante. Estos a su vez estimulan dichos procesos, o la aplicación directa de estos bioestimulantes hacen que los procesos de respiración, los procesos de fotosíntesis y los procesos de absorción sean más expeditos y mucho más eficientes al momento de ponerle estos bioestimulantes. Otra función que tienen es que al activar toda esta microfauna, incluyendo microflora en el suelo, esto permite que haya protección contra contra cierta biota en el suelo que no es beneficiosa. ¿Ok? Al acelerar estos procesos, las plantas generan respuestas antagónicas o competidoras con los organismos que no son beneficiosas. Llámese hongos, hongos no beneficiosos, llámese insectos del suelo o insectos del área superficial. La planta está más en capacidad de poder protegerse de todos estos estreses. Entonces, también hay procesos de eliminación de compuestos en el suelo que de lo contrario se saturarían, en el suelo se saturarían demasiado. Entonces los bioestimulantes son una forma muy eficiente de poder bioestimular estos procesos en la planta. Es como cuando alguien está con sueño, se toma una nap de 1 o 2 horas, una nap de 1 o 2 horas, se toma un sueño de 1 o 2 horas y cuando sale empieza de nuevo como que estuviera nuevo, ¿verdad? Así es la planta. La planta vive de la energía. La energía puede estar siendo utilizada permanentemente, pero llega a procesos de intercambio o balance de energía en la planta que no son tan eficientes y este balance de energía se descompone o se descompensa. Estos bioestimulantes facilitan la elaboración de compuestos energéticos al activar y acelerar varios procesos que facilitan estos otros procesos en el interior de la planta. Facilitan el transporte de nutrientes, facilitan la translocación de nutrientes, facilitan, digamos, la elaboración o síntesis de nutrientes. Todo eso es facilitado y por tanto la planta responde mejor a los estreses externos que puedan tener. Entonces los bioestimulantes son muy importantes. Lo que pasa es que llevan su proceso de elaboración, llevan su proceso de síntesis, o sea, de mezcla y todo eso, de adición, estabilizar. Entonces eso genera una pregunta y dice, bueno, los bioestimulantes sí son fertilizantes combinados, pero que al fin de cuentas van a llegar a ser fertilizantes inorgánicos, ¿verdad? Pero en realidad todavía no. Eso es lo mismo, no quiero repetir eso. Estamos llegando al final de la presentación y vamos a solo ver la lista de las características de los fertilizantes inorgánicos, la lista. Entonces tenemos higroscopicidad, índice de salinidad, poder de acidificación o alcalinización, eficiencia de los fertilizantes, solubilidad, compatibilidad, pureza, composición, presentación y costo. ¿Ok? El costo no lo pusimos ahí, pero es importante ver el costo
de los fertilizantes, porque cuando hablamos de fertilizantes inorgánicos y orgánicos, el costo se vuelve un signo de interrogación bastante grande que hay que discutir. Quisiera preguntas, por favor. Si hay preguntas en cuanto a esto que vimos, tenemos la otra parte de fertilizantes que es, bueno, son 3 partes. Esta segunda parte era parte de la primera de esta presentación, pero hay una segunda presentación donde lo que vamos a ver es, si yo aplico urea, ¿qué pasa en el suelo? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué factores pueden influir en que cuando yo aplico urea, esa urea no me va a funcionar? Cuando aplico amoníaco, cuando aplico DAP, cuando aplico superfosfato, cuando aplico cloruro de potasio, cuando aplico nitrato de amonio, etcétera. Todo esto porque ustedes tienen que aprovechar o tenemos que aprovechar para salir al otro lado con el conocimiento de lo que es fertilización. ¿Por qué? Porque es parte de la nutrición mineral de las plantas y es necesario comparar, por ejemplo, los fertilizantes orgánicos versus los fertilizantes inorgánicos. Así que eso queda para la próxima clase de lunes y me gustaría, si hay alguna pregunta, por favor. Vamos a ver, Giselle parece que tiene una levantada la mano. No, doctor, pero sí tengo una consulta. Solo me estabas diciendo adiós. Ok, gracias. No. Ok, Quería ¿cuál es la saber si consulta? nos va a compartir las grabaciones. Sí, con gusto, yo las tengo. Las tengo en un formato que ahí, una vez que terminan las presentaciones, dice conversión. Se está convirtiendo de lo que graba a un formato o un file, a una forma que se puede abrir fácilmente y se puede revisar. Yo les prometo que hoy en la mañana, porque al salir de aquí voy a tener un viaje fuera de Zamorano y regreso tarde esta noche, pero mañana sí les prometo compartirles todas las de este periodo. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Narriman está como con ganas de preguntar. Gracias. A la orden. ¿Preguntas? Iba a consultar lo mismo que consultó Giselle. Ok, gracias. Smart. Doctor, yo Answer. tengo una pregunta. Sí, ¿Hasta qué bueno. tema va el parcial? El parcial va a ir hasta lo que vimos hoy, ¿verdad? La idea era terminar con esta parte, me faltó como la mitad de esta presentación, pero lo que me interesa a mí no es cubrir todo el material en una presentación. Si se intentó que en esa presentación se iba a cubrir todo el material y no se cubre, no importa. Lo importante es que nosotros llevemos a casa aspectos tan importantes como esto, ¿verdad? Voy a seguir presentando fertilizantes. Voy a seguir presentando fertilizantes para que ustedes vayan viendo las diferentes formas. Voy a traer un peletizado la próxima vez y voy a traer un fertilizante líquido para que vean qué elementos tienen, qué proporciones, compararlo pues con las cantidades que vayamos viendo y vamos siendo más familiarizados con este tipo de esta parte de la nutrición mineral de las plantas y los suelos. ¿Preguntas? El miércoles yo les voy a oficialmente actualizar todo, qué es lo que viene en el examen, qué tipo de examen, etcétera, etcétera, cuánto va a durar, igual que lo que hicimos, pero ya empiecen a estudiar el material que vimos desde todas las presentaciones están subidas al portal, menos esta de ahorita. ¿Ok? Y todas están subidas. Muy bien, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles en la sesión de innovación, en reuniones individuales con cada uno de ustedes, o probablemente grupos de 2 o 3 que tienen afinidad en sus trabajos, y vamos a platicar probablemente grupos de 3 personas para hacerlo más rápido todo. Bien, gracias por su atención. Nos seguimos viendo
el miércoles si Dios quiere. Hasta pronto. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, gracias. Nos Gracias. vemos. Nos veremos.